Acá nos estás estresando aquí con esta espera. Ah, ya, listo. Pero le puedo dar un abrazo primero. Bueno, Juan David Niño, cuéntanos quién eres tú, además de nuestro excelente director técnico. Mi André, pues soy un boyacense que nació en Tunja hace 37 años. Vengo de una familia de origen campesino, muy orgulloso de esas raíces y crecí también en un entorno con mucho estudio, con mucha academia, pues por mis abuelos paternos, profesores ellos. Mi abuelo profesor universitario. Del lado de mi mamá, una familia muy trabajadora, muy honesta. Creo que para mí fue una combinación ideal para lo que me dedico hoy, porque siento que no puedo defraudar mis orígenes de trabajo y formación. Entonces creo que eso sentó las bases después para mi crecimiento. Estudio en un colegio pedagógico en la Normal Superior Santiago de Tunja. Ahí hago mi bachillerato. Tengo mi primera experiencia como director técnico a los 19 años en el equipo de este colegio que te cuento que estudié. Y ese fue mi primer contacto con la dirección técnica. Y en esa experiencia me va muy bien, André. Siento que siendo tan joven y en este fútbol intercolegiado, arranco con un equipo juvenil, empezamos a ganar todo lo que jugábamos y creo que ahí sentí que había una capacidad para liderar. Y ahí yo estaba en el equipo de la universidad, ya estaba a la par estudiando administración de empresas, estaba en el equipo de la universidad y hablo con el profe que me dirigía y le digo, bueno, si yo quisiera llevar esto de la dirección técnica a otro nivel, ¿qué me recomienda? Y me dijo, Argentina, váyase a estudiar a Argentina. Empiezo todo el proceso de irme a estudiar a Argentina, voy a Argentina y allá me formo como director técnico de fútbol. Suspendo mis estudios en administración de empresas, los retomo cuando regreso, pero creo que esta formación de la administración y la dirección técnica me dieron a mí un modelo de gestión y de liderazgo que siento que es muy bueno, que me dio bastantes herramientas importantes para la gestión de equipos, que me dio otra perspectiva también más allá del deporte, más de organización. Y creo que eso me ha ayudado mucho para poder enfrentar los desafíos que hemos enfrentado después. Intenté resumirte un poco de quién soy, de lo que soy, de las experiencias que he tenido, como desde la parte pues como de la base, de formación y de familia. Sé que en eso de familia hay un gran pedazo de quién eres tú, entonces ahorita te hablaré de eso, pero siguiendo como con esa línea de tu historia, yo sé que hay una historia de resiliencia, de pasión, de berraquera, que estás en Patriotas, en Estados Unidos, en República Dominicana, y llegas acá. No sé si nos puedes contar un poco esa travesía resumida y cómo has sacado no solo tu conocimiento como director técnico, sino como persona para manejar todas estos cambios, estas crisis, todo lo que viviste. Es un proceso, es un proceso que yo le doy mucho valor, al cual le doy yo mucho valor, porque creo que mi experiencia en Patriotas fue de 8 años, 8 años en los cuales viví muchas experiencias, diferentes roles. En cada uno de esos roles aprendí mucho, como director deportivo, gerente deportivo, asistente técnico de varios entrenadores, después técnico en propiedad. Creo que fue un proceso al cual yo le doy mucho valor. Fue mi primera, por decirlo así, mi primera oportunidad hacia el fútbol profesional
y con un adicional, y es que es el equipo de mi departamento, de mi ciudad, con un cariño muy especial por él, porque creo que yo crecí viéndolo crecer y creo que todos los que vivimos esa experiencia también de Lanceros, de después lo que fue Patriotas, el ascenso de Patriotas, yo creo que para nosotros como boyacenses era un privilegio poder estar ahí. Y en noviembre, pues el doctor César, que estuvo muy atento a qué era lo que yo hacía, cómo me estaba yendo en esa sub-13 con esos niños, y me llama y me dice, venga Juan, de todos los entrenadores que pasaron, la verdad el que mejor le fue en puntos y en juego y en todo fue a usted. Lidera el proyecto del ascenso en noviembre. Tengo un momento muy especial y es que nosotros salimos campeones con esa sub-13 de la Baby Fútbol y estábamos celebrando con Mao porque Mao estaba ahí conmigo como ayudante y yo cogí la medalla que nos dieron en ese torneo que es de plástico. Y yo le dije a Mao, Mao, esta la vamos a cambiar por una de fútbol profesional. Te lo cuento porque eso va a cobrar importancia más adelante. Por favor. Empezamos con el proceso del ascenso, arrancamos en noviembre, haciendo pruebas, viendo jugadores de todo el país, dejamos una base de lo que había sido el descenso, después 6, 7 jugadores de prueba, algunos juveniles de ahí del proyecto, y con eso arrancamos ese 2023, en donde al final logramos salir campeones, dejar encaminado el ascenso de Patriotas, porque al final el siguiente semestre el arranque no es bueno, eso hay que decirlo, el arranque no era bueno, pero más allá de que no era bueno, pues el equipo ya era campeón y tenía la chance de pelear la gran final y lo que al final pasó fue ganar un partido y ascender, un partido contra un equipo que ya estaba absolutamente clasificado a primera división porque había salido campeón y había sido líder de reclasificación como lo era Fortaleza. Entonces siempre he pensado que tuvo mucho más valor los 24 partidos que competimos para salir campeones que ese partido que al final se gana contra un equipo que no tenía la misma fuerza que tuvo durante todo el año. De ahí viene ya la experiencia de República Dominicana. Es una experiencia que la verdad a mí me ayudó mucho porque conocí a Marcelo Nebelef mucho más, que era el director técnico de la selección mayor. Yo iba como asistente técnico de la selección mayor. Y creo que fue una experiencia que a mí me enseñó un modelo de liderazgo diferente. Siento que Marcelo es una persona con mucha experiencia, que trabajó 20 años en fútbol de Estados Unidos, en selección de Estados Unidos, en proyectos como el New England, el Orlando City. Me enseñó mucho de todo este proceso de desarrollo que tuvo o que está teniendo Estados Unidos en cuanto al fútbol. Y como persona era una persona espectacular. Yo creo que Marcelo para mí fue muy importante, si bien la experiencia con selección no duró más de un año, porque ahí viene El Cundi. el Cundi, el Cundi de mis amores. El Cundi, tu bebé. Mi bebé. Creo que aprendí mucho, conocí otra cultura, vi otra forma de trabajar, porque la selección tiene que ver mucho más con seguimiento, mucho más con tener muy claro el rendimiento y el desempeño de todos estos jugadores que están afuera. Marcelo se preocupó mucho por repatriar a jugadores que tenían origen dominicano, pero que estaban en ligas importantes del mundo. Y creo que ese trabajo y todo esto que hizo, pues generó que el equipo ascendiera a Nations League A, después jugara Copa Oro, y tuviera todo este crecimiento que está teniendo el fútbol dominicano, un país maravilloso, con gente maravillosa, que la verdad voy a estar siempre agradecido con ese país, con su gente. Me dieron, la verdad, un momento de mucha alegría, de
de amor otra vez al juego, porque me dolió igual también salir de Patriotas como salimos, porque consideré que no era lo justo, pero son decisiones y uno las tiene que asumir. Y creo que esta experiencia de Dominicana fue como... Volver a Sí, enamorarte. como un periodo de luz en un momento de oscuridad. Y ahí llega el llamado de Cundinamarca. Estoy yo con un amigo, con Pedro del Campo en Bogotá. Él tenía un amigo que conocía a Nicolás y surge la posibilidad de enviar mi hoja de vida. Nico me llama. También estábamos con Sergio Neblev, que es el hermano de Marcelo, y estamos acá como yo ayudándoles a llevarlos de un lado a otro, porque pues, y de paso hablábamos de fútbol, y bueno, plan de amigos, y sale esto. Nico me llama, pero inmediato me llamó, no sé, al otro día: profe, ¿cómo estás? Hablamos un poco, hablamos del juego, hablamos de mi modelo de gestión, y me dijo: bueno, te van a presentar a mi papá, quiero que tengamos una entrevista con mi papá, que es un tigre, Sí. don Luis Baena. Me consta. Y me cita una entrevista que yo la verdad sentí que iba a ser el CEO de Canacol y no el director técnico de Real Cundinamarca, por todo lo que fue el desarrollo de la entrevista. Pero creo que eso a mí me conectó mucho con el proyecto, ¿sabes? Porque entendí que había gente, primero muy humana, después muy estructurada y muy seria. Yo creo que eso para mí fue importante para tomar la decisión, porque al final pues a la par habían proyectos de que yo podía seguir de la mano con Marce ayudándole a potenciar todo esto del fútbol dominicano, y llegó esto, pero creo que concluí que hoy, Juan David Niño a sus 37 años, le gusta mucho más el día a día, disfrutarse del día a día, y a veces en selección duras 2 meses desconectado del día a día para entrenar 10 días y después, y así. Entonces los periodos como de trabajo en campo son muy cortos. Igual es una experiencia a la que si tengo que volver lo hago con mucho amor, porque me parece sobre todo de mucho orgullo poder estar en un equipo que representa un país. Pero bueno, después de la entrevista, después de hablar de muchas cosas, sentí en la entrevista que ellos también querían potenciar el proyecto y hacer un proyecto ganador, con gente joven, pero ganador, que compitiera, que estuviera a tope, que estuviera codo a codo con los grandes de la categoría, y eso a mí me entusiasmó mucho, me generó mucha ilusión, y vi en Real Cundinamarca la oportunidad de mi vida, y así la trabajé desde que llegué. Desde que llegaste. Que eso me lleva a la siguiente pregunta, y es: ¿qué es el Real Cundinamarca para ti? En tu carrera, en tu vida personal, ¿qué ha sido para ti este proyecto? Antes de que saltes por allá a Europa. Para mí Real Cundinamarca es la consolidación de mi carrera, o sea, es un paso importantísimo para mí, porque creo que siempre se genera la expectativa de que en relación al proyecto, ¿qué eres capaz de hacer? Y creo que nosotros en relación al proyecto, porque es un proyecto joven, este equipo tiene 2 años, hoy competimos contra equipos de tradición, de seguramente una mayor inversión, contra equipos de la A, de la B. Yo creo que hoy es la consolidación de lo que yo siempre he sentido que para mí es el juego, que no digo que sea una verdad absoluta y que me tienen que seguir, no, simplemente es mi modelo, es lo que hago, estoy absolutamente seguro de que con este modelo y con mi idea y con mi grupo de trabajo podemos sacar adelante el proyecto que sea, y creo que para mí Cundinamarca, Real Cundinamarca fue eso,
fue consolidar mi carrera como director técnico de fútbol profesional y sobre todo para mí Cundinamarca, Real Cundinamarca es una familia. Yo creo que hoy es el lugar en el que estoy siendo feliz, en el que me imagino también muchas cosas, en el que quiero eh, lograr muchos sueños y creo que si algún día me toca irme, me voy con un amor profundo por esta institución, por los Baena, incluyéndote, mi querida André, por todo lo que ha sido para el proyecto, para nosotros. Creo que ustedes tienen un modelo de gestión diferente. Son diferentes porque ustedes priorizan la parte humana y eso es vital. Y en las primeras charlas que tuve yo con Nicolás Baena, nuestro querido presidente, algo que se me quedó mucho es que él quería un proyecto para ayudar a la gente. Entonces, eso a mí me conectó mucho y creo que ahí hicimos así y es todo lo que ha venido después. O sea, 3 torneos seguidos clasificando, consolidando jugadores jóvenes, otros con experiencia que vinieron y hicieron un paso mucho más grande, la posibilidad también de muchos jóvenes de la cantera de acercarse a lo que es el fútbol profesional, de ir generando estos hábitos de fútbol profesional y creo que todos los que pasemos por Real Cundinamarca nos vamos con una estructura humana diferente. Qué felicidad. Y eso es algo que ustedes también han traído mucho y tú hablas de familia, de fe, de psicología y creo que en todas las entrevistas te preguntan, bueno, como entrenador, ¿qué hacen? ¿Cuál es el plan de juego? Pero yo quiero que también cuentes un poco cómo metes esos pilares que son tan fundamentales para ti y el propósito más grande que tienes tú con tu carrera en este proyecto, por ejemplo. Bueno, yo creo que nuestros pilares son los valores. Para nosotros los valores son muy importantes. La disciplina, el trabajo, el amor, el respeto, la tolerancia. Yo creo que en eso estructuramos todo. Creo que es mucho más importante que el grupo vaya siendo consciente de cómo esta estructura de valores te permite agarrarte cuando hay momentos de dificultad. Y creo que el gran propósito es servir. Creo que venimos al mundo a eso, a servir. Eso lo aprendemos del más de todos. Tenemos que tener un don de servicio, tenemos que estar para la gente. Yo creo que así vivo mi profesión. Yo vivo para ayudarle a la gente a crecer, porque si ellos crecen, yo crezco también, a potenciarlos, a escucharlos. No solo el grupo de jugadores, sino también a mi staff, a mi cuerpo técnico. Yo creo que esto es un proceso de crecimiento constante en donde todos estamos muy atentos a, a qué podemos adquirir el uno del otro. Yo aprendo mucho de ellos dicen que aprenden mucho de mí, pues yo la verdad siento que aprendo más de ellos que de pronto lo que yo pueda dejar en ellos, que yo lo que siempre les digo, si es algo pequeñito, para mí es muy valioso porque algo se deja y creo que uno de los propósitos y objetivos que he tenido como persona es no pasar por ningún lugar desapercibido, sino siempre dejar Una algo, huella. una huella. Pues yo soy testigo y creo que esto es chévere, estas entrevistas. Queremos mostrar a la persona detrás del jugador, del técnico, de todo lo que se hace en este mundo, porque al final no hay talento que valga sin ese trabajo duro que hablas. Tú, sin esa fe, sin ese apoyo. Creo que tú eres ejemplo de muchas cosas, entre esas, cómo aprovechar los cambios, cómo aprovecharlos, como el renacer. Hablas de eso mucho hoy, en cómo te tocó volver a empezar y cómo lo haces con berraquera, con ganas, con disposición. Eh, Podría hablar 3 horas del ejemplo que eres como ser humano, con los jugadores, con todo. Entonces, para terminar, ya quisiera, es como que le des un consejo a ese Juan que estaba empezando, que a los 19 años cogió su primera experiencia y a esos niños o esa gente que aspira algún día a ser como tú,
claro desde el conocimiento y lo táctico y el entrenador, pero también desde lo humano, que te ha ayudado a ti a superar todo esto, a estar donde estás hoy en día y a tener la certeza, porque acá la tenemos todos, de que vas a volar de acá y salir a cosas inclusive mucho más grandes. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a esos niños, a ese niño chiquito que te impulsó a estar acá? Yo le diría que tiene la razón, que, que todo lo que se está imaginando y que está soñando es lo que va a pasar, que se prepare, que se esfuerce, que no se rinda, porque seguramente que cualquier camino que emprendamos como personas tiene sus dificultades, tiene sus rechazos, tiene sus momentos de poca credibilidad, porque a veces hasta los más cercanos sienten que es una fantasía, o que son fantasías, que son cosas que no se van a dar, pero lo más importante es que te escuches a ti, que ahí está la fuerza, que, que nos preocupemos sobre todo por crecer hacia adentro, porque después eh, todo llega para el que trabaja, todo llega para el que se esfuerza, todo llega para el que cree, y siento que es el camino, es el camino. No soy quien para, digamos, que dar, digamos, que un consejo, pero desde mi experiencia, yo siento que es el camino y, y sobre todo mucha fe, poner todo en manos de Dios. Al final puedes creer en lo que quieras creer, pero la fe es la que te sostiene, sobre todo en los momentos de dificultad, porque pues cuando todo va bien, seguramente que tienes un entorno que te lo reafirma, pero cuando todo va mal, eres tú con tus convicciones, con tus valores, con tu fuerza, con tu deseo, como lo dice nuestro gran Luis Baena, con ese deseo profundo de hacer las cosas, de salir adelante y creo que es el camino para llegar. Eres el mejor del mundo. Amamos Oh, mi tenerte André. acá. Gracias por tus palabras, por tus historias. Lo que queremos acá es que la gente, además de verlos y conocerlos, se lleven algo de todas esas historias que ustedes tienen, porque tienen mucho más que solo talento. Entonces, los queremos y gracias, Juanchito. Gracias, mi André. A ustedes muchas gracias y gracias a Real Cundinamarca.